Queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en nuestro día de estudio bíblico, en el cual llevamos adelante este peregrinaje espiritual. Venimos recordando el paso del pueblo de Israel por el desierto, en el cual tuvieron que ser formados por la mano de Dios para poder llegar a la tierra prometida con una fortaleza, con una vida santa, para poder también enfrentar a aquellos enemigos, no solo militares, sino a aquellos enemigos espirituales que encontrarían en esta tierra prometida. Estamos en este llamado a hacer un pacto, basados en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hoy conversaremos sobre la necesidad de la reverencia al pacto. En este llamado hemos sido invitados, necesitamos dar lealtad al pacto y hoy vamos a reverenciar este pacto. Les invito a orar para que el Señor nos dirija. Padre Santo, bendiga, Señor, usted este tiempo de estudio para que seamos edificados por su Espíritu Santo y de esta manera poder crecer espiritualmente, santificando nuestras vidas para su honra y su gloria. Sea con nosotros, lo rogamos en Jesús. Amén. Éxodo 20, 7 y 8 es nuestra lectura base para el día de hoy. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. La reverencia del pacto demandaba de parte del pueblo reverencia. Cuando Dios hizo un pacto con Israel en el Sinaí y entregas las tablas de la ley, entrega las leyes para los levitas, entrega los dictámenes con los cuales debía regirse el pueblo en la parte civil, vemos que Dios demanda de su pueblo reverencia, respeto, temor, obediencia, vuelvo a repetir, a este pacto. Como reverencia se conoce el respeto, veneración o amor que se tiene o se guarda hacia otra persona. También puede tratarse de un saludo respetuoso con el cual se manifiesta a otra persona la consideración que se le tiene. Reverencia viene del latín reverentia, que significa temor respetuoso. Temor respetuoso. Cuando decimos que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este pasaje nos lleva a recordar que cuando nosotros mencionamos a Dios, cuando nosotros hablamos de Dios, ¿qué vocabulario usamos? ¿Qué actitud tenemos al mencionar el nombre de Dios? El Catecismo de Westminster nos se refiere a este mandamiento de la siguiente manera. El tercer mandamiento exige el usar santa y reverentemente de los nombres, los títulos, atributos, las ordenanzas, la palabra y las obras de Dios. No se refiere solamente al nombre. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no se refiere solamente al nombre Jehová o al nombre Dios o al nombre Yahvé o Elohim. No, se refiere a la esencia, al todo de Dios. Exige usar santa y reverentemente de los nombres, ¿ya? Los títulos, los atributos, las ordenanzas, mandamientos, la palabra y las obras de Dios. Todo lo que se relaciona a Dios no involucra solamente mencionar el nombre de Dios, sino toda su esencia, todo lo que es Dios, inclusive las obras de Dios. No podemos referirnos mal o hablar mal de la creación, porque es obra de Dios. ¿Se dan cuenta? Trasciende un poco más a lo mejor de lo que nosotros pensábamos o creíamos. Mateo 5:34 dice de la siguiente manera: Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No juréis en ninguna manera. No propongas
juramento de ninguna forma. Y continúa diciendo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Y muchas veces usamos términos tan especiales para confirmar un compromiso, y la Biblia solamente nos dice sí, sí, no, no. O sea, cuando tú digas sí, cumple. Si tú dices que vas a estar a una hora, cumple. No tienes para qué decir, te lo juro por... No, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Cómo es nuestra reverencia, nuestro respeto a los compromisos que adquirimos como hijos de Dios? Nosotros somos obra de Dios, somos la obra de Dios, por lo tanto tenemos que usar santa y reverentemente. O sea, tenemos que ser ejemplo, testimonio fiel de Dios, ¿ya? De Dios. El tercer mandamiento prohíbe toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Santiago 5:12 nos recuerda, mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. Levítico 18:21. Y no des de tu simiente para hacerla pasar por fuego a Moloch. No contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Se dan cuenta? Acciones, actitudes, formas de vida. Muchas veces creemos que nuestro corte de pelo, que nuestra forma de vestir, que nuestra forma de hablar no se refieren mal a Dios. No es usar el nombre de Dios en vano. Pero si nos decimos cristianos, debemos actuar, debemos vivir como cristianos, como hijos de Dios, reflejar a Cristo. Esto de no usar el nombre de Dios en vano no se refiere solamente al mencionar el nombre de Dios, sino que se refiere a lo que somos nosotros, creyentes, redimidos por la sangre de Cristo. Cuando Levítico, nos relata esta situación que el pueblo podría caer en esta falta, y es recomendado, no des de tu simiente para hacerla pasar por fuego a Moloch en adoración a los dioses. Y muchas veces nosotros llevamos a los hijos para que adoren aquellas cosas que van contra Dios, que el baile, que la forma de vestir, en fin, y muchas otras cosas. Nuestro ejemplo contamina el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no le dan el honor, no le dan la gloria a quien la merece. Eclesiastés 5:1 nos recuerda, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Prohíbe este mandamiento toda profanación o abuso de cualquier cosa por la cual Dios se da a conocer. Hay una prohibición de que este mandamiento profane o abuse el nombre de Dios. La reverencia al pacto de Dios es muy importante. Y estamos hablando aquí del nombre de Dios, pero el pacto en general. Dios demanda a su pueblo una actitud profunda de respeto, ¿ya? No solamente de su nombre, o habla de adorar o tener otros dioses ajenos a Él mismo. Quizás la forma de vida, la forma de desarrollar nuestro cristianismo. ¿Respetamos fuertemente el nombre de la persona de Dios? Dios con este mandamiento quiere que su pueblo sea fiel y no imite lo que otros pueblos hacían, ¿ya? Por eso les da esta instrucción en el desierto, donde estaban ellos solos, para que dejaran la antigua vida en Egipto y también tuvieran cuidado con la nueva vida en Canaán, en la tierra prometida. Repito la pregunta, ¿respetamos fuertemente el nombre, la persona de Dios? Reverenciar, respetar. ¿Cuál es el respeto que tenemos de aquello? Quizás cuando llegábamos al templo, risas, bromas, nos olvidamos del lugar donde se adora a Dios, que también debe ser reverenciado. Nos olvidamos de la creación de Dios cuando hablamos mal de un hermano, de una persona. Ya, porque de repente decimos, no, es que él no es cristiano, puedo hablar mal de él. No, de cualquier persona. Mi actitud al servicio de Dios. Hemos considerado cómo nos plantamos, cómo nos paramos delante del trono de Dios. Cuando en nosotros a lo mejor hay un sentimiento de enojo, o hay algún sentimiento de envidia, un sentimiento de enemistad con alguien.
¿Podrá el Señor escucharme? ¿Respetamos el nombre? ¿Respetamos la persona de Dios? ¿Respetamos el pacto que Dios ha establecido con nosotros? Vivir bajo la gracia, la cual recibimos por Cristo, porque tampoco es mérito nuestro. Esto no nos libera de cumplir la voluntad de Dios. ¿Ya? Porque algunos cristianos justifican esto de vivir bajo la gracia como libertad con ocasión a la carne, al pecado. No, no nos libera de cumplir la voluntad de Dios ni de sus mandamientos. Y un ejemplo de reverencia es el que da a continuación el versículo siguiente. ¿Cómo respetamos el día de reposo para santificarlo? Acordarte has del día del reposo para santificarlo. Muchos debaten sobre qué día deben santificar. ¿Cuál es el día de reposo? Hoy quisiera que mejor viéramos qué hacemos con ese día. ¿Qué hacemos con ese día? ¿Qué tipo de actividad realizamos en el día del Señor? Reverenciar el nombre de Dios. Reverenciar la obra de Dios. No tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué significa? Que cuidaré también, utilizar bien el día que se ha apartado para honrar. ¿Qué tipo de actividad realizamos en el día del Señor? Te acordarás, cuando dice te acordarás del día del Señor, quiere decir que tendrás en tu mente y corazón que este día es santo, es apartado para Dios. En este día debemos dedicarnos a pensar en Dios, alabar a Dios, servir a Dios en exclusividad. Pero muchas veces caemos en el juego de Satanás y en este día aprovechamos de ver películas, de estudiar, de hacer actividades deportivas. Descuidamos el día del Señor. ¿Para qué nos dio el Señor este día? Para alabarle. ¿Cómo santificamos el día del Señor? ¿Ha pensado en aquello? ¿Cómo lo santificamos? ¿Con estudios seculares? ¿Con dormir? ¿Con trabajo? ¿Con juegos? ¿Con ocio? Y aquí en grande, un yo. ¿Santificamos al día del Señor pensando en mí? ¿Creyendo que soy merecedor de esto? Reverenciar el pacto de Dios es obedecer la voluntad de Dios, es llevar adelante lo que Dios ha trazado para nosotros. Por tanto, esforcémonos por alabar al Señor con nuestra reverencia a su santo ser. El día del Señor, debemos acordarnos de Él. ¿Para qué fue creado? Sí, dice que el Señor descansó el séptimo día. Descansó un día de toda su creación porque vio que todo era bueno. Pero también en este día, Él, en el nuevo pacto, nos invita a la adoración, a estar en el templo, a alabarle, a participar con otros en la adoración, en la alabanza, en la comunión, en el amor. 1 Corintios 16:2 nos dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas. Hablando de la ofrenda, Pablo escribe esto, que no se hagan ofrendas delante de su persona, sino que antes, el primer día de la semana, el día que se reúne el pueblo de Dios, puedan juntar estas colectas. Marcos 16:9 nos recuerda, más como Jesús resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Un motivo por recordar o guardar este día, el día domingo, es porque hay victoria en ese día. Alabamos al Señor por este nuevo día de victoria que nos ha dado, este nuevo pacto. Debemos reverenciarlo, debemos adorar en este día. Hechos 27, y el día primero de la semana, junto a los discípulos a partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Vemos cómo también el primer día de la semana se juntaba el pueblo a escuchar la palabra, a edificarse, a tener comunión. Mateo 5:37 nos vuelve a recordar, más sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Hemos escuchado la voluntad de Dios, hemos escuchado su palabra,
Esforcémonos por llevar adelante una vida santa, una vida que reverencie el plan de Dios, el pacto de Dios, este pacto que nos lleva a considerar el día de reposo, que nos lleva a considerar el nombre de Dios, su persona, su ser entero, sus obras, todo aquello que es alabanza y gloria al Señor. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y nos permita cada día purificarnos en este peregrinaje espiritual para estar santos y sin mancha para el día de la venida de Cristo por su iglesia. Oramos. Dios bondadoso, gracias por su palabra, por este tiempo de reflexión. Permítanos cada día esforzarnos para ser mejores siervos y poder disfrutar así de su mano de amor. Cuide de su pueblo que se congrega alrededor de su palabra para ser edificado, para que valoren, Señor, la instrucción que usted nos da de respetar, de reverenciar su nombre, su ser entero. Y también, Señor, para no olvidar el día del Señor, el día que usted apartó para que le honrásemos, para que su pueblo se reuniese para la alabanza de su nombre. Todo esto, oh Dios, en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, querida iglesia, que el Señor les bendiga grandemente.